Tengo que ser sincero y honesto, es que yo no soy un programador nativo de estos idiomas. Python es como un derivado de alguna manera entre C y C++, que son lenguajes orientados a objetos, ¿bien? Uno tiene distintos paradigmas de programación. Entre las dos ramificaciones hay una que es el paradigma procedural, que se llama, que es escribir línea tras línea y que se vaya ejecutando una abajo de la otra. Luego adentro de eso uno puede estructurar las cosas y empezar a hacer objetos. Vamos a ver en este curso cómo se hacen objetos y cómo se trabajan con clases. Algo que la gente de Fortran no está muy acostumbrada, y lo que son de Fortran aquí, que no trabajaron en C o en C++, probablemente van a tener que ponerle un poco más de onda, ¿no? Yo, en lo personal, siempre acá, como dice aquí, me autodenomino un programador Stack Overflow, ¿bien? Eso significa que yo googleo exactamente todo porque es imposible acordarse todo de memoria, y a todo alguien lo hizo siempre, en algún momento, ¿bien? Y eso es súper importante. Bueno, la diferencia entre Python contra Fortran, C, C++, Basic, COBOL, Pascal y todos esos es que es un lenguaje interpretado. Cuando ustedes instalan Python, digamos, instalan todo el paquete de rutinas, de código de Python, ustedes no están instalando un compilador. Ustedes están instalando algo que ya está, que lo compila en su computadora para su computadora, ¿bien? Entonces lo que ustedes van a escribir, van a hacer es utilizar sentencias, objetos y clases que van a ser interpretadas por la plantilla, que es un intérprete, pero no van a compilar, todo ya está compilado, ¿bien? Eso es muy parecido a lo que uno hace con MATLAB, con Octave, con Matemática, con Maple, con todas esos que ya tienen precompilado todo, y uno va usando las rutinas y las funciones. Que cuando uno trabajaba en Fortran, en C, uno tenía que compilar para la compu que uno tiene el código que uno había escrito, ¿bien? Eh, bueno, eh, ¿por qué usar Python, digamos, ¿no? Python está hecho de alguna manera para que uno escriba fácil, y por otro lado porque esa cuestión de que uno escriba fácil hizo que mucha gente lo empiece a usar, y hoy por hoy hay un infierno de cosas, ¿bien? Pero de verdad es inabarcable todo lo que hay hecho en Python y que está subido como librerías. Por lo tanto, por eso también es que yo les recomiendo que instalen alguna más o menos estandarizada como Anaconda, que te baja, te descarga las cosas más usuales, las que están mejor testeadas y qué sé yo, que están desarrolladas por algún grupo de alguna universidad o algo por el estilo. No una cuestión, qué sé yo, Sebastián hizo una implementación de Python para leer, qué sé yo, archivitos.dat, y yo también lo puse en mi GitHub y también lo puedo descargar. Pero bueno, Anaconda agarra y busca las más importantes y las vasca y las precompila todas, ¿bien? Eh, ok, entonces abran un intérprete cualquiera, si pueden, y pongan import this. Si ustedes ponen ese import this, le va a aparecer esto, que es el zen de Python, ¿bien? El zen de Python, porque bueno, toda la gente esta que es fanática de las computadoras y todo lo demás, son todos siempre súper místicos, ¿no? Dice, en el zen de Python, dice que hermoso es mejor que feo, ¿no? Explícito es mejor que implícito. Esto es como normalmente uno intenta escribir códigos. Simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado. Flat, es decir, todo en un solo bucle, es mejor que en bucles anidados. Es decir, si uno puede hacer algo que sea flat, es mejor que sea anidado. Sparse, digamos, ralo es mejor que denso. Y acá ahí está la línea que más me interesaba a mí, que es que los códigos sean legibles. Es importante. ¿Por qué? Porque uno comparte códigos.
El mundo de la computación, todo el mundo se comparte los códigos, muy a través de lo que pasa a veces para nosotros en la ciencia, en la que uno no quiere compartir los códigos para que otro no le haga el paper. Acá lo que no importa es, no importa el código en sí, sino lo que uno puede hacer con los códigos. Por eso la legibilidad importa, ¿bien? Bueno, y después se pueden divertir bastante con esto. Cosas importantes. Cuando uno escribe, tiene que hacerlo de una manera ordenada, prolija, de la mejor forma que uno pueda, que uno estructure, porque bueno, eso está bien para uno, pero además, normalmente, y como científicos, compartimos códigos. Por ejemplo, le das al estudiante, le das a tu colega, y tener que aprender cómo funciona el código de otro es verdaderamente una tortura. Sobre todo en lenguajes como los lenguajes de alto nivel antiguo, ¿no? Fortran y todos esos. Bueno, Python permite ir un poco más allá en escribir códigos legibles, ¿bien? Y eso acostúmbrense a tratar siempre de estructurar. Si uno, por ejemplo, hay algo que lo puede hacer en una sola línea, siempre intentar hacerlo en una sola línea y no escribir, qué sé yo, un bucle con 73 líneas adentro que hacen lo mismo que podía escribir en una sola línea. Y Python tiene mucho de eso. Así que bueno, esto sería así como en términos generales. Para seguir, ustedes si escriben help, bien, por ejemplo acá help, así, les pone ahí, bueno, que escriban, les aparece que escriban alguna cuestión, ¿no? Ponele, qué sé yo, import. Y entonces me tira la ayuda de la documentación de Python. Pero todo está en internet y el mejor profesor es google.com. Y normalmente, como ven acá en la fotito esta, si pueden escribir en inglés mejor, por supuesto. Acá en inglés debería llevar acento, pero me lo escribí, me lo comí. Por ejemplo, how to use only even elements of an array in Python. ¿Bien? Cómo usar los elementos par de un vector en Python. Y aparece acá 116.500.000 resultados. ¿Bien? En general se van a topar con que todo lo que ustedes están tratando de hacer seguramente alguien ya lo hizo y seguramente hay millones de personas que preguntaron sobre eso. Entonces la página que más soluciones tiene a todo esto es esta Stack Overflow, y ahí van a encontrar respuestas a todo lo que se les ocurra. Nuevamente, yo me considero un programador Stack Overflow. Yo, cuando estoy haciendo un código, entro 1.000 millones de veces a Google y pongo cómo hacer esto, cómo hacer otro. No vale la pena descubrir la pólvora. De hecho, normalmente la gente se empieza a dar soluciones, y las soluciones son muy diversas, porque al ser amplio, digamos, en la sintaxis Python, al permitir hacer muchas cosas de muchas maneras, hay muchas formas de implementar lo mismo. Vamos entonces a qué vamos a ver en el curso. Perdón. En el curso, bueno, vamos a ver los tipos de datos y los operadores que se utilizan. Vamos a ver vectores, que vamos a ver que no hay vectores. Entre los arreglos de datos que uno puede hacer vamos a tener listas, tuplas y los mapeos. Los mapeos son algo muy novedoso para las personas que no trabajamos jamás en Python. Hoy por hoy se usan un montón. Los mapeos tienen la particularidad de que hacer una búsqueda en un mapeo es de orden constante, si es que está desordenado. ¿Bien? Bueno, después vamos a ver las cosas típicas de control de flujo, if, then, for, while, que supongo que todos ya hicieron en algún momento algo de esto. Bueno, hasta ahí vamos a ver hoy. Después vendrá la clase donde veremos funciones, clases y objetos, algunas librerías indispensables como las de interacción con el sistema, NumPy, Matplotlib, que no la vamos a ver cómo se importan y algunas cositas. Después las tendrán que investigar ustedes porque son monstruosas, son gigantes. Y bueno, las aplicaciones que estas ya les había pasado en el mail, que para el primer ejercicio van a tener que hacer elegir entre esos dos, ya sea el CTMC
o uno de dinámica molecular. Después vamos a hacer unas integraciones numéricas y evolución temporal de la ecuación de Schrödinger, que se hace muy rápido, es buenísimo acá. Y vamos a ver procesamiento de imágenes. Silvina me pasó un montón de imágenes FITS, así que aprovechando que hay astrónomos aquí, vamos a abrir las imágenes FITS con AstroPy y la vamos a leer y la vamos a desarmar, la vamos a destruir. Muy bien, más o menos ese es el temario del curso y vamos a lo que vamos a ver hoy. Entre los tipos de datos que maneja Python tenemos los enteros, que de precisión simple y precisión doble, int y long. Después tenemos lo de punto flotante, que usa 64 bits. Se le puede especificar que sea otro largo, pero usa el estándar 754, el de 64 bits. Hoy creo que casi todas las compus son de 64 bits, así que no hay problema. El máximo de un punto flotante es 1,8 por 10 a la 308. Un número más grande que eso le pone inf. ¿Bien? Si da 1,8 por 10 a la 309, chao, eso vale inf. Y el número más chico que puede, o más cercano a 0 que puede interpretar es 5 por 10 a la menos 324. Es decir, es un montón. Esto es porque usa los 53 bits. O sea, cuando uno dice que es un doble precisión de 64 bits, en realidad usa 53 bits para la cifra significativa y lo otro lo usa para la mantisa. También tiene manejo de números complejos, que esto a la gente de cuántica le importa muchísimo, donde un número complejo se pone así: parte real más parte imaginaria por j, pero por j es seguido de una j, a continuación una j. Por ejemplo, 1j es la unidad imaginaria, 3j es 3 veces la unidad imaginaria más 4, que esta sería la parte real. Las cadenas de caracteres se denominan strings y se escriben entre comitas o comillas. ¿Bien? ¿Por qué estos muchachos usan comitas y comillas? Porque cuando uno quiere imprimir comillas adentro de una cadena de caracteres, uno va a poner afuera entre comitas y adentro comillas, o viceversa. ¿Bien? Y pueden ser del largo que a uno se le ocurra, y eso depende únicamente de la memoria. ¿Bien? Y también, por supuesto, existen las variables booleanas, verdadero y falso. Bueno, esto es lo mismo que en todos los lenguajes, más o menos, no hay mucha diferencia. Lo que se puede hacer aquí, muy sencillo, siempre y cuando se pueda, es castear. Castear se le llama a agarrar un tipo de variable y pasarlo a otro tipo. Entonces, si yo agarro y pongo bool, un 1, que era una tipo entera, me la pasa a true, por ejemplo. O también la puedo convertir en complex, float, entero, string, type. Type, en particular, me dice el tipo que tiene la variable, o también me sirve para crear un objeto de tipo type. Fíjense que acá yo ya vengo usando la palabra objeto como si fuese algo natural, ¿bien? Porque en Python, lo mismo que en C++ me parece que sí, también. Todo son objetos. ¿Bien? Y después vamos a ver explícitamente qué son los objetos, pero cuando yo declaro una variable que sea compleja, no es que es un numerito complejo esa variable solamente, es un objeto de tipo complejo. Y los objetos tienen muchas características. Si me dan unos minutos, lo vemos luego. Variables en Python. Dice, en el fondo todo tipo de datos es una clase, ¿no? Y como tal, las variables en Python son objetos. Aquí una noción así muy vaga es que una clase es el molde con el que yo hago objetos. Entonces voy a decir, tengo una clase que se llama float, ¿sí? Entonces, a partir de mi clase float, yo creo objetos, variables, que son de tipo float. Lo vamos a ver de nuevo luego, no se preocupen. Pero el asunto es que estos objetos tienen características y métodos particulares. Veamos, por ejemplo, la clase string. Y acá vamos a ver que finalmente algo en Python cómo se escribe. La variable a, digo que vale entre comitas, esto es una variable. Es decir, eso es una cadena de caracteres que dice esto es una variable.
¿sí? La, acá tengo una que es tipo int, bueno, y así, ¿no? Una compleja, una punto flotante y así. Esta C, fíjense que está entre comitas, entonces es string. Muy bien, fíjense que yo a la variable A, si la imprimo, me dice esto es una variable, ¿sí? Pero además yo puedo escribir A punto, por ejemplo aquí, y le pongo este capitalice, y lo que hace es ponerme mayúscula a la primera E. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué la A tiene punto capitalice? Porque la A es un objeto, ¿bien?, que tiene el valor, esto es una variable, pero además tiene un montón de otras características, porque los objetos tienen características y métodos. En este caso en particular, capitalice es un método, que un método significa una acción, ¿bien?, que se hace, que hace la clase string. Para ponerlo eso más claro, voy a venir aquí, me avisan si es que se tranca algo. Yo voy a tener una cuestión acá que va a ser una plantilla, mi fábrica, ¿sí?, que se llama clase. Esta es mi fábrica de objetos. Esta clase, lo que voy a tener son características, por ejemplo, la característica 1, la característica 2 y así. Y también voy a tener métodos, el método 1 y en adelante. Con esta clase, que es como una plantilla, es mi fábrica de objetos, yo voy a crear, por ejemplo, en el caso de string, voy a crear el objeto 1, supongamos. Y el objeto 1 va a tener característica 1, característica 2 y así. El caso más típico que siempre todos utilizan es, por ejemplo, la clase podría ser la clase auto, ¿sí? La característica 1 sería el número de puerta, la característica 2 sería el volumen del motor, los métodos sería acelerar, frenar, girar a la derecha, ¿bien? Son las cosas que hacen. Y con esta clase auto yo hago el auto 1, que el auto 1 va a ser rojo, va a tener 3 puertas, va a ser de marca Volkswagen, va a tener volumen, ¿bien? Esas son las características. Y además anda hacia adelante, acelera, frena, gira a la derecha, gira a la izquierda, esos son los métodos, ¿sí? Volvamos para acá. Cuando yo creo este objeto string, ¿sí?, que pertenece a la clase string, no solamente hago el objeto que es mi variable A, digamos, mi objeto A, no solamente es todas estas letritas, esto es una variable, sino que además tiene características y métodos. Por ejemplo, un método es capitalice, que lo que hace este método es generarme esto. No se vuelvan locos, todavía, digamos, esto lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir viendo. De hecho, vamos a construir clases dentro de un par de encuentros. Pero es para que vayamos familiarizándonos con esta cuestión de la programación orientada a objetos. Y para entender que en Python no hay ese viejo concepto de un bloque de memoria simplemente. Cuando uno declara una variable de un tipo, no solamente uno declara un bloque de memoria, sino que declara el bloque de memoria y además todos los métodos que la referencia a donde están guardados los métodos que va a tener que hacer y todo lo demás. Bien, por ejemplo, uno puede agarrar y usar este print y acá, por ejemplo, uso el método count, ¿bien? El método count agarra y me busca en el string, en este caso que yo tenía, me busca esta cadena de caracteres, es decir, me busca cuántas E hay y me dice aquí letras E. A todo esto, count, este método me devuelve una variable de tipo entera. Entonces, para poder imprimirla, la tengo que castear y hacerla string, y entonces este 3 es el string. No se preocupen otra vez, digámoslo, acá es solamente informativo. Les estoy mostrando cómo estas cuestiones se empiezan a hacer de esta manera y a la larga termina siendo fácil. Fíjense, A
igual a hola, ¿no? Voy a hacer otro string que se llame mundo. Y entonces aquí voy a imprimir A y voy a imprimir B, ¿sí? Me escribe hola mundo, pero fíjense que ahora yo defino C igual a A más B. ¿Sí? Bien, entonces C lo que hizo fue concatenarlo. Fíjense si ustedes ponen A punto en el Jupyter y aprietan Tab, en algún momento les aparecen todos los métodos que hay. Tiene un montón de métodos, ¿bien? Eso es lo que es fabuloso de Python, que hay un montón de métodos para hacer un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo había usado count y yo le había dicho que me cuente cuántas letras M hay, ¿bien? O. Y me dice hay una O, el A. Acá hay una O, ¿bien? Y me devuelve un entero. Perfecto, sigamos entonces. Esto lo van a ir aprendiendo a medida que lo usen, como todas las cosas. Por ejemplo, acá hay otro método que se llama split, ¿bien? Y lo que hace es separarme usando espacios. Acá dentro de split le puedo poner qué tipo de separador quiero usar y me lo va a separar y me lo va a ir devolviendo a todos separados entre corchetes y con una coma en el medio. Eso vamos a ver enseguida qué son los corchetes y una coma. Vamos a ver qué operadores tenemos, ¿bien? Los operadores estándar, como siempre, como de todos los lenguajes que ya más o menos hemos visto. Tenemos operador de asignación, va a ser el igual siempre. Vamos a tener los aritméticos, el más, menos, por, dividido. Esta es la división entera. Cuando uno quiere dividir dos números enteros, pero que sean enteros, el resultado, es decir, por ejemplo, un 4 dividido 2, pero que no me lo haga punto flotante, voy a usar barra barra. El asterisco asterisco es potencia, igual que en el Fortran, y esta es la operación módulo, que es lo que me da el resto de una división. Hay una nueva categoría de operadoras de asignación, que son la combinación de los de asignación más los aritméticos. Esto en C existe, y acá el más igual significa una variable más igual un valor, significa que a la variable agarra el valor que tenía antes y le suma lo nuevo. Esto es, agarra el valor que tenía antes y le resta lo nuevo, multiplica, divide, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los operadores relacionales, vamos a tener el igual, el distinto, el menor, menor igual, mayor igual. ¿Bien? Y luego los lógicos y, o y no. Por ejemplo, si yo acá tengo b que vale 5 y imprimo b mayor que 10, me dice que es falso, porque b no es mayor que 10. Acuérdense que esto es una variable booleana, esto es, ¿vale? Falso, es un valor booleano, que sería equivalente a un 0 en enteros. Si yo agarro y le digo a b más igual 10, va a agarrar el valor que tenía antes, b que valía 5, y le va a sumar 10. Entonces, acá pongo que me imprima b, y si b es mayor que 5, me imprime b que vale 15, que era 5 más 10, 15, y 15 es mayor que 5, sí, verdadero. ¿Ok? Muy simple, muy conciso y muy concreto. En Python no hay vectores como tal, ¿sí? Las tiras de variables son simplemente así, tal cual, tiras de variables. Son objetos a los cuales uno le mete un montón de cosas adentro. Y las cosas pueden ser completamente heterogéneas, ¿bien? Las tiras de variables pueden tener cualquier cosa adentro, acuérdense de eso. En particular, los que trabajaron en otros lenguajes, por ejemplo en Fortran, cuando uno declaraba un array, un vector, uno decía, este vector es de tipo entero, y todos los elementos adentro eran enteros. Bueno, en Python la tira de variable uno puede tener un entero, un string, un objeto cualquiera, ¿bien? Uno le va metiendo objetos el que sea, y una imagen, cualquier cosa, ¿sí? Un auto, lo que necesiten. Existen tres tipos de tiras de variables que vamos a ver aquí. El primero de todos son las tuplas. Acá dice, las tuplas son tiras de objetos indexadas, es decir, que yo voy a decir tupla sub 1, tupla sub 2, tupla sub 3, y cada uno tiene un índice, como eran los arrays.
pero fíjense que son tiras de objetos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos objeto entero, objeto float, objeto imágenes, objeto de la clase tal o pascual, y uno las va metiendo adentro de estas tuplas con índices, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y son inmutables. Estos objetos no pueden ser cambiados una vez que los creo. Se reserva la tupla, digamos, no los objetos. La tupla no puede ser cambiada porque una vez que yo agarro y creo, reservo la memoria en la tupla para toda esta tira de objetos, eso queda ahí fijo. ¿Bien? Cuando yo necesito, por ejemplo, acá voy a tener una tupla, ¿sí? Cuando yo necesito ver los elementos que tiene o recorrerlos, en este caso, voy a tener que llamarlos entre corchetes cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, tupla 1 me da el primer elemento, tupla 1 me da el segundo elemento, tupla 2 me da el tercero, tupla n-1 me da el último, ¿sí? Porque esto es igual que C, van de 0 a n-1, no como Fortran que van de 1 a n. Y además tengo esta cuestión que es slicing, que esto es genial, que esto ya lo vimos en Fortran 90, existe esta implementación, donde yo voy a decir, desde el elemento tal hasta el elemento pascual, cada tantos elementos. ¿Bien? Y eso me genera una copia de la tupla en la cual voy a ver esos elementos filtrados de alguna manera. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si yo quiero ver, por ejemplo, en la tupla A, de los elementos 1 hasta 4 cada 2, es decir, 0, 1, 2, 3, pero acá siempre va a ir n-1, ¿no? Entonces va a ser desde el comienzo hasta el final menos 1 cada 2. Lo que voy a hacer es ver el elemento 1 y el elemento 3. ¿Bien? Acuérdense, A0, A1, A2, A3. Entonces acá voy a ver el elemento 1 y el elemento 3. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo cada 2. ¿Sí? Este siempre es el primero y este es el n-1. Entonces A es 5, 6, 7. ¿Bien? Y... perdón. Y acá debería poner print. Así. Y aquí... Entonces, fíjate. Cuando yo le pongo A vale 5, 6, 7. A0 vale 5. A1 vale 6. A2 vale 7. ¿Sí? Cuando le pongo print A0, A1, A2, me imprime 5, 6 y 7. Cuando le pongo, que bueno, acá me lo va a imprimir porque es la última, print desde A, desde 0 hasta 3, me va a imprimir A desde 0, A0, A1, A2, siempre n-1. ¿Ok? Eso. Entonces, fíjate que acá yo le digo, empezá por el 1, ¿sí? Y llega hasta el 4, que en este caso va a recorrer hasta el índice 4 menos 1, cada 2. Entonces me va a agarrar el 1, el 2, no, y el 3. Sí, ¿bien? Para ver la inmutabilidad de las tuplas, es que yo le digo a A3, asigname el valor, este string, por favor déjame cambiarlo. Y el tipo dice, no, no puedo. Es un error. ¿Por qué? Porque una tupla es inmutable, no le puedo cambiar los valores. ¿Bien? Eso hace que ocupe menos espacio en la memoria, porque yo para poder cambiar los valores de un array, tengo que agarrar, copiarlo en otro lugar de la memoria, ¿sí? Y y después volver a traerlo hacia donde estaba. Es decir, para que algo sea mutable, voy a necesitar 2 bloques de memoria del mismo tamaño. Para eso existen las listas, ¿ok? Entonces acuérdense, las tuplas son inmutables y me van a ser geniales para cuando yo tenga que usar cosas que no cambien, ¿sí? Que no las pueda cambiar, porque una vez se vienen en los códigos, va escribiendo y cuando el código se vuelve un chorizo muy largo, a veces uno va y cambia adentro y rompe todo, ¿no? Vamos a otro caso, que son las listas. Las listas van entre corchetes, ¿ok? Así como las tuplas iban entre paréntesis, las listas van denominadas entre corchetes. Es idéntica a una tupla, solo que es mutable, ¿sí? Es lo mismo que una tupla, solo que mutable. Es decir, ocupa el doble de espacio en memoria. Y las puedo ir cambiando
a medida como lo que yo quiero. Por ejemplo, esta lista que tiene perro 2 y 7, si yo quiero ver en la lista desde el elemento 0 hasta el 3, quiero recorrerla toda, ¿sí? Desde 0 hasta 3 sería desde 0, 1, 2, cada 2 me va a imprimir 0, se saltea 1 y 7. Bien. Por ejemplo, le digo que A1, el elemento A1, valga lo que tenía A1, ¿sí? Por 5. Y entonces cuando le pongo print, me agarra este A1 y me lo multiplica al 2, me lo multiplica por 5 y me da 10. Bien, nada, ninguna cosa muy extraña. Las listas, además, como son objetos de la clase lista, tienen un montón, pero un montón, lo mismo que las tuplas, solo que no lo hablé ahí, tienen un montón de métodos, ¿ok? Los métodos, por ejemplo, acá les cito 3, append sirve para agregar un número al final, ¿bien? Agarro a esta lista A y le pongo append 8, me pone un 8 aquí, al final. Este copy lo que hace es crearme una copia. Bueno, acá no sirve para nada, pero después veremos que tiene alguna utilidad sustancial. Y después la invertí, la puse en el orden inverso. Y fíjense que me queda 8, 7, 10, perro. ¿Bien? Genial. Ya la potencialidad para hacer cosas una vez que uno tiene todo esto es monstruosa. Pero tengo índices negativos que no funcionan como en Fortran, los índices negativos. Los índices negativos lo que hacen es recorrer la tupla o la lista hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, el A-1 de esta lista A vale 10, ¿sí? A-1 vale 10. A-2 vale 5. A-3 vale 8, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo todos los elementos hasta el -1. Yo acá le podría haber puesto un 0 antes, pero no hace falta. Y entonces va a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y llega hasta 1 menos del -1. El -1 era el último. Por ejemplo, quiero desde todos los elementos hasta el -2. Cada 2 me hace el 0, 2, 4, 6, 8. El 10 no lo toma porque le dije hasta el -2. Y el -2 es el 9. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a lo que es... esto ya se los conté. Bueno, acá puede tener cualquier tipo de dato, incluso listas, ¿sí? Fíjense que acá el último elemento de esta lista, ¿bien? La lista A era Simón 3, 5,8, la lista B 10, 11, 12, Radovicky, un poco anarquista esta lista. Entonces, si yo hago A append B, lo que me va a hacer es agregarme B al último de la lista A. Y fíjense que la lista A va a tener Simón 3, 5,8 y la lista B. ¿Bien? Para recorrer listas adentro de listas, lo que tengo que hacer es poner corchete para el primer índice, corchete para el segundo. ¿Bien? Eso cuando lo vayan usando van a ir encontrando todo. Bueno, nuevamente, volvamos para la parte esta que es como lo más importante cuando ustedes están trabajando, sobre todo cuando están trabajando con manejo de datos. A veces los datos conviene poner el elemento del dato, uno conviene poner una palabra, ¿bien? Una clave, una key, ¿sí? Los objetos tienen que ser hashables. ¿Qué significa eso? Tengo aquí un espacio y voy a parar a un espacio que es verdaderamente monstruoso por allá, donde a cada puntito de estos le asigno uno de por aquí. Entonces, al ser tan gigante todo el espacio el conjunto de llegada, esto es un algoritmo el que me hace esto, ¿no? Esto lo hace un algoritmo. Por ejemplo, uno tiene el MD5 o el que sea, no importa. Uno construye un hash. Un hash significa una relación. Yo aquí voy a tener un hash. Hash es un elemento adentro de este volumen gigantesco, monstruoso, que al ser tan gigantesco y monstruoso me asegura que no haya concurrencia, es decir, que dos puntos distintos de aquí no vayan a parar al mismo. Entonces me genera una relación unívoca entre lo que parte desde este conjunto y a dónde va a parar en este otro. Al ser la relación unívoca, yo estoy seguro que cuando yo diga para mi elemento
supongamos para mi elemento enésimo de mi guía, para mi elemento enésimo de mi guía de teléfono, quiero asignarle el número tal y puedo construir un hash a partir del nombre, construir un hash a partir de Sebastián. Entonces, yo voy a agarrar y voy a decir, guía telefónica Sebastián, la relación es 1 a 1 con el número 54 32 48. ¿Bien? Entonces, al tener una relación 1 a 1, ya no hace falta que yo tenga índices 0, 1, 2, 3, 4. No, tengo índices que son los hash, que uno lo va a poder leer como la palabrita, Sebastián, Laura, Silvina y lo que sea. Entonces ahora voy a tener mapeos. Fíjense que esto es hacer un mapeo, ¿no? Lo que les acababa de mostrar antes. Esto es hacer un mapeo de un espacio en otro, simplemente. Que en este caso va a ser incluso hacer mapeo a memoria. Pero entonces lo que voy a poder hacer es trabajar con valores que no necesariamente sean índices y que uno tenga que estar a continuación del otro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando haciendo procesamiento estadístico a partir de un montón de datos que me vienen en una tabla, donde tengo un montón donde para cada uno puedo asignar una palabra, pongámosle. ¿Bien? Entonces, para todo ese montón de datos en el cual yo le puedo asignar una palabra, simplemente a cada una de las palabras le pongo el dato y ya está. Y puedo evitarme usar índice y tener que estructurar y acordarme que el índice 0 corresponde a tal cosa, el índice 1 corresponde a tal otra, ya no hace falta. Bueno, eso no es lo único que tiene. En una lista, la búsqueda es de orden n. En un diccionario, la búsqueda de un elemento es de orden constante, porque lo que uno tiene son los hash, y yo ya estoy buscando directamente el valor que quiero. Que sea de orden constante quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy haciendo data mining sobre todas las caritas del FaceApp que me pusieron todo, o sea, cuando la inventé a FaceApp tenía un vector de 1000 usuarios a lo que se lo pasé para probarlo. Pero hoy FaceApp tiene, no sé, 15 millones de caritas, ¿ok? O más. ¿Cómo hago yo para hacer una búsqueda? Imagínense si tengo que hacer una búsqueda sobre todo la tabla de datos de carita. Si fuese una lista, la búsqueda son 15 millones de operaciones sobre las caritas. Ahora, si yo tengo un diccionario, la búsqueda es de orden constante. Y entonces la búsqueda es rapidísima. Lo único que tengo que hacer es construir bien las claves para poder saber cómo buscar. Y eso es todo. Bien, ¿cómo construimos un diccionario? Al igual que poníamos lista o tupla. ¿Se acuerda que antes poníamos entre paréntesis, poníamos tupla, entre corchetes poníamos listas? Ahora voy a poner A, 2 puntos, valor, B, 2 puntos, valor, C, 2 puntos, valor, y entre llaves, ¿sí? Eso me construye un diccionario. Y listo, con eso tengo armado un diccionario. Tiene un montón de métodos también, que ya los van a ir viendo ustedes. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo donde, bueno, el diccionario está precargado, pero aquí tienen, por ejemplo, keys, son las claves, ¿bien? En vez de, estos serían como los índices, por así decirlo, y van a tener castellano, semana, mes, año, día, mediodía, noche, ayer, bla, 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 bla. Estos son los keys. ¿Bien? Por ejemplo, si yo les digo, imprimime diccionario, diccionario castellano entre mayúscula, el string castellano entre mayúscula era el key, ¿bien? El índice, de alguna manera. Y esto, fíjense que lo pongo entre corchetes, al igual que la tupla y la lista. Eso me agarra y me escribe que para esta key tengo una lista, ¿sí? Que el primer elemento dice quechua y aymara. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo diccionario lunes, ¿sí? Para la key lunes, me devuelve en una lista, en el primer elemento, en el elemento 0, me devuelve como es lunes en quechua, y en el elemento 1 me devuelve como es lunes en aymara. Bueno, de verdad que después cuando lo vayan usando van a ir viendo un montón de cosas. Ya llegando al final, y que se me bandió esto, bueno, perdón por el corte, quiero que veamos lo más básico para que no nos quede tan flotando en el aire, que es un
una clase, ¿sí? Y cómo se definen las clases. Si hay acá programadores de C y C++ fundamentalmente, esto lo tienen más que sabido. En las clases son, como les dije, la plantilla con la que se construyen los objetos, ¿sí? Los objetos que sean construidos a partir de una clase van a heredar sus propiedades, características y métodos, ¿bien? Pero además, si yo creo un objeto con una clase, ¿bien? A partir de otro objeto, porque fíjense que una clase, además aquí admite objetos, va a heredar las propiedades, características y métodos que traiga intrínseco este objeto. Es decir, yo puedo crear ya hacer una fauna de objetos y herencias y todo lo demás. De verdad, después hay una clase hay un encuentro que lo vamos a dedicar a esto, así que no se enloquezcan. Lo importante es esto. Para definir una clase uno pone class, esta mayúscula no va, se me puso sin querer solito, class, uno pone el nombre de la clase y aquí va a ir la lista de cosas que uno le va a ir metiendo, las cosas que tiene los argumentos que va a tener que ir recibiendo esta clase para generar objetos. Y va a tener un constructor de la clase. El constructor se escribe de esta manera, se pone def, init, self, y los parámetros que van a ser lo que van a entrar aquí, los parámetros o objetos. Aquí yo voy a ir diciendo quiénes son las cosas que tienen que entrar acá. Este self quiere decir que va a usar todas las variables que estén declaradas como comunes a lo que esté adentro de la clase. Y acá vendrán finalmente, adentro de def y de init, vendrá la declaración de atributos, ¿sí? De esta manera es que se construye la clase lista, la clase tupla, la clase todo y las clases que vamos a construir nosotros, ¿bien? Con estas clases lo que vamos a hacer es crear objetos, ¿bien? Y cuando uno crea un objeto, lo que dice que uno ha hecho una instancia de la clase. Esa es la jerga que usan los computacionales. Es decir, va a ir instanciando, bueno, esa manía que tienen de generar, de hacer verbos nuevos. Uno va instanciando la clase cada vez que uno va creando objetos, ¿bien? Por ejemplo, aquí hice la clase autos, donde uno en la clase autos tiene el constructor, dice que va a tener color y puertas. Es decir, cuando uno construye un objeto le va a tener que decir el color y las puertas. Y acá le voy a decir las variables que pertenecen a la clase y que se va a llamar, perdón, la variable que pertenece a la clase que se llama color es igual a color, que es lo que le va a entrar acá. Y la doors va a ser puertas, ¿bien? Por ejemplo, aquí creo un objeto, hago una instancia que se llama auto1. Y entonces va a ser autos, de la clase autos, creo el rojo y con 3 puertas. Auto 2, hago una lista y 8, ¿bien? Y otra cosa. Entonces le digo, a ver, imprimime del objeto auto 1 la variable color, punto color, ¿sí? Me imprime y dice, es rojo. De auto 1, doors, me imprime 3. Auto 1 color es este coso y auto 2 doors. Obviamente que esto no tiene sentido, pero era para mostrarles cómo viene la cosa. Si yo quiero... y acá viene el concepto de herencia. Por ejemplo, cuando yo en auto 2 acá le pasé una lista, ¿bien? El auto 2 no solamente va a tener las características de la clase auto, ¿sí? Este autito 2 no solo tiene las características de la clase auto, además va a heredar las características y métodos de la clase lista, porque acá le metí una lista. Y entonces es así como se va armando esta fauna, ¿bien? Por ejemplo, tiene el método count. Por ejemplo, acá, auto2.color, count, y cuántas veces aparece el 3. ¿Bien? Y me cuenta cuántas veces aparece el 3. Nuevamente, esto tiene que jugar, romper, y así es como se habita. Se va haciendo la cosa. Bueno, si uno quiere poner, esto es muy importante, si uno quiere empezar a limitar y hacer programas que no sean un despiole, lo que tiene que usar son las assertions, que una clase, en el constructor de una clase, ya para escribirlo un poco más bien, uno va a poner clase, acá va el help general, ¿sí? De la clase, después viene el constructor con el help sobre el constructor de la clase, y acá van los assertions. Los assertions significa hacer una pregunta, simplemente,
Fíjense que acá les digo, si el tipo de la variable color esta es de string, ¿bien? Que haga, entre aquí, ¿sí? Y si el tipo, si yo a la primera ahora intentara meterle otra cosa que no es un string, esto se corta y no anda más, ¿bien? Porque estos assertion lo que me dicen es, solamente se tiene que, para seguir ejecutando se tiene que cumplir esto. Por ejemplo, el tipo de puerta que sea entero y acá, bueno, y ahí seguí. Esos son los assertion. Acá un ejemplo. Si yo les digo, autito es rojo de 3 puertas. Esto es un string, 3 puertas. Perfecto, no hay problema. Autazo es gris plateado y una lista. No, mira, me dice, hay un error de assertion. ¿Por qué? Porque, bueno, acá no se ve, pero si uno mira más abajo, dice el elemento tiene que ser de tipo entero y me pasaste una lista. Como esto, el tipo de puerta es lista, es distinto de entero, no puedo ejecutar y te tira un error. Y te aparece después de la coma uno tiene un texto y aparece eso como ayuda para decirle a la persona que lo corre, che, amigo, no. ¿Bien? Si uno pone help ahora de la clase, ¿bien? Cuando pongo help de la clase, me agarra y me dice que la clase auto se construye de esta forma, ¿bien? Y tiene toda esta pinta. Perfecto. Bueno, eso después lo leen y ya.